Un gusto saludarles, María Fernanda Gualotuña, desde Toluca, México, el día de hoy en la tercera conferencia del día martes 13 de diciembre del 2022. Como decía nuestra compañera Ariana desde Perú, casi finalizando el año. Finalizamos el día de hoy en la tercera conferencia con la participación de la doctora Ludivina Biznado desde Veracruz, México, a quien le voy a pedir muy amablemente que se presente ella y que nos diga quién es, aparte de ser una maestra con mucho tiempo de dedicación, sobre todo en pro del beneficio de la educación de Veracruz, de México y del mundo. Bienvenida, Ludi. Muchas gracias, maestra Fer. Muchas gracias a todos. Un placer saludarles. La verdad me da muchísimo gusto estar esta noche del martes 13 de diciembre. Ahora sí que martes 13 de diciembre del 2022, a pocos días de que se vaya ya este año 2022, que nos ha traído de todo, pero sobre todo salud. Pues soy simplemente Ludivina Biznado Felizardo. Tengo 42 años de servicio educativo. Entonces, en estos 42 años de servicio he tenido muchas experiencias, muchas vivencias, y en algo que yo me he dado cuenta que podamos tener para no estar dando títulos, porque tiene que ser en esta humildad. Quiero comentarles que lo que ha hecho que transforme mi vida ha sido precisamente el arte de hablar en público. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué le queremos decir a la gente en esa comunicación? Entonces, pues, voy a ver si puedo compartir pantalla, si me permiten compartir pantalla. Adelante. A ver, comparto. Aquí tenemos. ¿Sí se ve? ¿Sí? Nada más a Oh, pantalla completa, por favor, amiga. sí, ahorita vamos. Aquí va. Tenemos aquí, pues, estamos con el diplomado de docente tutor, aumentando la retención escolar. Aquí está, aquí es motivar. ¿Cómo sería? Motivar, motivarlos para que aprendan a hablar en público, y estamos en este día transformando la educación que tenemos por la educación que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Pero también cómo persuadimos lo que queremos. Es importante que estemos todos en esta tesitura. La verdad, ¿cómo vamos a hacer que nosotros persuadamos a alguien? ¿Cómo persuadir a las personas? Pues simplemente a través de la comunicación. Hay una eslogan que nos dice desde el principio la cápsula motivacional que tenemos nosotros. Al inicio de la clase, el docente tutor, yo sí quisiera que ahorita sí quiten el micrófono. ¿Cómo están? Tenemos que contestar en paz, libre, feliz, exitoso y pleno. ¿Cómo están? En En paz, paz, libre, feliz, exitoso y pleno. Plena en este caso. Muy bien. Otra vez, ¿cómo están? En en paz. En paz, feliz, libre, exitoso, plena. Y con esto es la cápsula. bien. Esta es la cápsula motivacional inicial que tenemos en el diplomado docente tutor. Ahora sí, de otros tenemos que tener nosotros la oportunidad de siempre que entremos a nuestra aula, a nuestras conferencias, a nuestras pláticas, ¿cómo nos encontramos? Si nosotros no nos encontramos con esa tranquilidad, con esa paciencia, con el fondo que traemos es lo que nosotros vamos a transmitir. Y precisamente lo que dicen aquí, la Fundación Marcelino Muñoz, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues transformar el mundo que tenemos por el mundo que queremos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de este propósito de vida, por ejemplo. Y aquí en este propósito de vida tenemos el decálogo. Y en este decálogo que nos ha dado el doctor Marcelino Muñoz, pues son 10, que es guiar a los estudiantes del transcurso de la carrera profesional, asesorar a los estudiantes en la importancia de la asistencia a clases, aconsejarlos sobre los beneficios de la puntualidad, acompañarlos cuando tienen materias reprobadas, orientarlos sobre las ventas y ser emprendedores. Y va muchísimo ahí la comunicación en todo.
Las 6 no la leo hasta lo último. Las 7, guiarlos a tomar buenas decisiones, impulsarlos a desarrollar proyectos sociales, promover la práctica de valores, fomentar el cuidado de la salud física, mental y emocional. Y aquí me acordaba yo de la parábola de la educación que nos decía, iba un hombre caminando por el desierto cuando oyó la voz a lo lejos que dijo, coge del suelo. Hay que poner el micrófono, por favor, silencio, por favor. Coge del suelo los guíjaros que quieras, ponlos en tu bolsillo y mañana sentirás a la vez tristeza y felicidad. Aquel hombre inmediatamente obedeció, se inclinó, recogió un puñado de guíjaros y se los metió al bolsillo. A la mañana siguiente vio que los guíjaros se habían convertido en diamantes, rubíes y esmeraldas. Y se sintió muy feliz, pero al mismo tiempo se sintió muy triste, porque dijo, ¿cómo no escogí más guíjaros? Es lo que pasa con la educación. Es lo que nos están enseñando en esta Fundación Marcelino Muñoz, en los propósitos de vida. Y este día de hoy vamos a ver el 6º decálogo del docente tutor, motivarlos para que aprendan a hablar en público. ¿Cómo podemos motivar a nuestros alumnos, a nuestros maestros, a nuestros padres de familia, a la sociedad en general, si no nos sabemos comunicar? Imagínense que yo les diga, miau, miau, guau, 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 guau. ¿Me están entendiendo lo que estoy queriéndoles decir? ¿Qué es lo que nos piden en primer lugar que tenemos nosotros que comunicar? Tener un lenguaje. Y después de ese lenguaje, que ese lenguaje sea igual a todos los con los que me estoy comunicando. Sea un lenguaje universal o sea un lenguaje que todos entendamos. Tucuhuana Minacú. ¿Quién me puede decir qué significa Tucuhuana Minacú? Significa en totonaco, ¿qué dice tu corazón? Y si yo no hablo totonaco, si yo no tengo la misma lengua, no voy a poderme comunicar con todos ustedes. ¿Cómo puedo motivar a mis alumnos, a las personas con las que yo estoy diariamente trabajando? Pues primero que nada, hablar el mismo lenguaje. En segundo lugar, ¿cuántas veces hemos visto que los maestros han perdido el desequilibrio emocional, laboral, precisamente por no saberse comunicar? Les decía la vez pasada, pues nosotros estamos acostumbrados a ver que la comunicación siempre nos han enseñado desde la primaria. Emisor, receptor y el mensaje. Y ese emisor, ¿quién habla? Es el emisor. Quienes están escuchando, que en este caso son ustedes ahorita, son los que son los receptores. ¿Y cuál es el mensaje? Pues motivarlos para que aprendan a hablar en público. ¿Y cómo voy a motivarlos? Primero, hablando. Tengo un libro que se llama Taller de Oratoria, que es de su humilde servidora que hizo, y les digo, una de las bases para poder hablar en público, ¿cómo creen que es? Hablando, leyendo, entendiendo lo que está pasando en mi sociedad, en mi mundo. Hace un rato, antes de entrar, vi que la licenciada Fernanda comentaba cómo está la cuestión política, porque es algo que tenemos que saber todos cómo está la situación política, cómo está la situación económica, cómo está la situación educativa en cada uno de los países donde nosotros nos estamos desarrollando. ¿Cómo está la educación en cada uno de los estados? ¿Qué está pasando? Aquí en México ahorita se acaba de morir el gobernador de Puebla, es la noticia. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que es el 10º gobernador, el 7º gobernador en 10 años. ¿Qué está pasando en el fútbol? Pues que ganó hace un rato Argentina. ¿Y por qué? ¿Por qué lo que está pasando en el mundo? Tenemos que tener un todo de lo que está pasando en el mundo. Hunger Habermas, un excelente filósofo que nos hablaba de una premisa muy importante. Hunger Habermas nos hablaba de las sociedades modernas, que tenemos una necesidad
de racionalizar lo que entendemos, lo que hablamos inminentemente, y la posibilidad de reconstruir el punto de vista crítico. Y por ello, uno de los textos que desarrolla una idea de los ideales kantianos o que nos debe de desplegar de las situaciones, de las instituciones prácticas, sociales, que habla del habla humana. O sea, yo no puedo comunicarme con un perro, aunque lo entiendo, aunque lo adore, con un gato. Nada más le falta a veces a los perros, a los gatos hablar, pero no hablan el lenguaje humano. El estándar básico es la racionalidad. Es lo que nos hace diferente a un chango. Es que el chango tiene, sí, se parece, pero no se puede comunicar al 100% con otros porque nosotros, lo único que nos hace diferente a los demás seres humanos es la racionalidad. Nosotros racionalizamos, razonamos. Entonces, la acción comunicativa de Habermas nos hablaba de la flexibilidad del hablante. Plantea pretensiones de validez. El receptor puede tomar una postura con un sí o con un no. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que todos ustedes, si pueden abrir el micrófono, es verdad que todos ustedes son excelentes maestros que quieren transformar el mundo que tenemos por el mundo que queremos? Sí. Otra vez, ¿es Sí. verdad que ustedes como maestros quieren transformar el mundo que tenemos por el mundo que queremos? Sí, Pues sí. Ok. Claro que sí. Sí. ¿Es verdad que ustedes no se han bañado esta tarde? No. No. Falso. A ver. No, Entonces, no. si yo, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero que la gente entienda? Vamos a volver a apagar el micrófono. ¿Qué es lo que quiero que la gente entienda? O sea, que yo como emisor, ¿qué es lo que voy a persuadir? ¿Quiero que digan que sí? Pues ya me dijeron que sí. Quise que me dijeran que no, ya me dijeron que no. O sea, yo como comunicador, como emisor, tengo que ser muy inteligente cómo persuadir lo que digo, lo que hablo, cómo lo expreso. Si yo no sé persuadir, no puedo dar esa buena comunicación. Empezamos con el lenguaje. Todos tenemos que tener el mismo lenguaje para podernos comunicar. O los mismos símbolos. Ya ven que en los aeropuertos puede venir un chino, puede venir un americano, puede venir un mexicano, puede venir un latino, pero por los símbolos, que para allá está el baño, aunque yo no diga pues, tú de barro, o quiero ir al baño, pero veo a un fulanito, veo el baño, aquí está. Veo que para allá están las maletas, o sea, el stop a todos lados, esos símbolos están de que tengo que parar, Entonces, hay símbolos, hay un lenguaje para poderme comunicar. ¿Por qué como maestros a veces no utilizamos esos símbolos o ese lenguaje para podernos comunicar con nuestros alumnos? ¿Por qué coaccionamos? ¿Por qué cortamos esa comunicación? Espérate, no quiero hablar contigo, no sirves para nada. Cuando le tenemos que decir, a ver, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy muy ocupado. Ahorita te entiendo. Ahorita te atiendo. Entonces tenemos que tener esta validez. Huggerhammer nos habla de eso. Cómo el hablante plantea las pretensiones de validez y cómo el receptor, o sea, el que escucha, puede tomar una postura con un sí, con un no, y cómo el oyente reconoce las pretensiones de la validez implícitas en el acto.
¿Qué es lo que me quiso decir este fulano, esta fulana, este presidente, esta presidente, este gobernador, este secretario de educación? ¿Qué me quiso decir este maestro? Pero ¿qué quiero decir yo? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, entendí qué es lo que quiere transmitir ellos, pero ¿qué quiero transmitir yo? ¿Qué me compete a mí al hablar en público? ¿Qué es lo que me compete a mí en estos propósitos del docente tutor como guía, como consejero, como asesor de los estudiantes? ¿Cómo puedo asesorar a los estudiantes si yo no puedo, yo no hablo el mismo lenguaje, yo no hablo el mismo idioma, no hablo los mismos símbolos? Vamos pues, ¿cómo le puedo enseñar a un autista? ¿Cómo le puedo enseñar a un sordomudo? ¿Cómo le puedo enseñar a a una persona que no está hablando el mismo lenguaje que yo? Y también aquí va la cuestión de empatía. ¿Cómo puedo comunicarme? ¿Cómo puedo acercarles si yo nunca he estado con un problema social, económico, político o de salud? ¿Cómo le puedo entender si yo siempre he tenido la panza llena y mis alumnos no? ¿Cómo puedo hacer que ellos entiendan que a través de la comunicación puedo ser un excelente profesional? Que a través de la comunicación puedo asesorar a mis estudiantes y a mis maestros en la asistencia a clases. A través de la comunicación puedo aconsejar sobre los beneficios de la puntualidad, que es cosa que nosotros ahorita en la Fundación Marcelino Muñoz, viendo las 7 de la noche, tiempo de México, empezamos. ¿Cómo puedo a través de la comunicación acompañar cuando tienen materias reprobadas? Si yo doy mi tiempo y doy mi comunicación y doy mi empatía y doy mi espacio para poder tener el mismo idioma y saber por qué está reprobado. ¿Cómo puedo a través de la comunicación orientarlos sobre las ventas y ser emprendedores? Esto es un punto que me encanta del decálogo docente tutor, porque nosotros en la generación mía no nos enseñaban eso. Y ahora tenemos que enseñar a las nuevas generaciones que también pueden producir, que también pueden vender, que pueden ser excelentes emprendedores, y todo se da a través de la palabra, a través de la comunicación, a través de la motivación, a través de cómo actuamos para poder ser mejores. ¿Cómo puedo guiar a una persona para que tome buenas decisiones si yo no me puedo comunicar? Si yo no me puedo comunicar, ¿cómo puedo hacer que desarrolle proyectos sociales? Si a través de la comunicación, ¿cómo promuevo la práctica de valores? Si yo no puedo comunicarme con la gente, el fomentar el cuidado de la salud física, mental y emocional. Acuérdense que somos lo que comemos, lo que leemos, las personas que nos rodean. Y podemos hablar de un excelente orador que yo siempre hablamos del Demóstenes, aquel gran personaje griego, el mejor orador del mundo, que era tartamudo. ¿Y qué pasó con este señor? No se dio por vencido. Quiso luchar por sus bienes y se metía una piedrita abajo de la lengua. Se rapó porque antes era una pena que te vieran rapado, te fue a la playa y empezó a practicar. Y empezó a practicar, por ejemplo, practicó, ahora sí abran todos sus sonidos, sus micrófonos. A ver, digan todos, parangarí. Parangari. 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 Cutirimí. Ahora, cutirimí. Cutirimí. Cua. Cua.
Cuá. Parangaricutirimícuaro. Ahora sí, parangaricutirimícuaro. Ah, ok. Tengo yo problemas en la dicción. Parangaricutirimícuaro. Si yo tengo problemas en la dicción, para eso me tengo que poner un lapicero. Aquí, sin agarrarlo. Y ahora sí pongo parangarí. Parangarí. Cutirimi. Cutirimi. Cuá. Parangaricutirimí. Cuá. Do. Ahora todos juntos. Parangaricutirimícuaro. 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 Tiniricuaro. Eso que dicen ustedes. Eso que dicen ustedes. Parangaricutirimí. Ponte el lapicero. Parangarí. Cutirimí. No se me adelante. Parangarí. Cutirimí. Parangaricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Bueno, para podernos, ahora sí vamos a apagar otra vez los micrófonos. Para podernos comunicar es importante que a la hora de comunicarnos hablemos el mismo lenguaje. ¿Qué más tenemos que vamos a saber? Que vamos a persuadir. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero vender que la importancia de hablar en público, que la importancia de comunicarnos va a ser que transformemos nuestra vida. Esa es mi venta. Yo quiero transformar el mundo que tenemos por el mundo que queremos a través de la motivación de hablar en público. Y yo tengo que saber hablar en público. Para poder hablar en público tengo que hacer ciertos ejercicios, como cuando te quieres poner bien mamado. Tienes que ir al gym. Aquí solitos podemos hacer este tipo de ejercicios. Luego hay gente que se la pasa hablando y luego se queda sin voz, porque hablan con la garganta cuando tenemos que hablar con el estómago. Entonces, aquí estamos hablando y lastimamos nuestras cuerdas vocales. Tenemos que tener excelente lectura para poder nosotros tener plática de lo que yo quiero persuadir. Tengo que practicar mi dicción. Imagínense que les diga, en denantes estuviste, comiste, o sea, estamos teniendo una dicción muy mal. Por eso es importante que nosotros, antes de hablar en público, practiquemos con nuestro lapicero. Practiquemos la respiración. A ver, hacemos otro ejercicio. Inhalamos con la nariz. Exhalamos con la boca. Inhalamos con la nariz. Exhalamos con la boca. Inhalamos con la nariz. Exhalamos con la boca. Practicamos los ejercicios de cómo tranquilizar los nervios para que no nos hiperventilemos a la hora de estar en un auditorio muy grande, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues precisamente motivar a través de ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente meternos en la Fundación Marcelino Muñoz con propósitos de vida. Y aquí están los fundamentos pedagógicos.
Y aquí está lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo vamos haciendo nosotros, cómo vamos quitando nosotros los miedos que tenemos en un arte tan maravilloso que es hablar en público, en un arte tan maravilloso que una vez que yo sé cómo voy a plantear mi discurso, porque también viene algo que aquí no nos va a dar tiempo, pero que tenemos que aprender a hacer nuestro discurso. Acuérdense que todo discurso va a llevar una introducción. Él va a llevar el desarrollo del tema, su éxtasis del tema hasta lo que tenemos que llegar, la conclusión y la propuesta de lo que yo voy a hablar. Yo quisiera después, le voy a decir al doctor Marcelino Muñoz, que hagamos un concurso de mini concurso en Toastmasters, nos decían asaltos mentales. Nosotros le llamamos asaltos mortales, porque te decían en un segundo qué es lo que tenías que hablar. Una ocasión en un concurso de oratoria a nivel nacional a quien representaba a las mujeres del estado de Veracruz en la Ciudad de México, me dijeron, ahorita viene Ludivina Biznado Felizardo que va a hablar, y ahí me decían de la memoria. Sí, dije yo, memoria es lo que quisiera tener en este momento, y con eso inicié. Y lo demás era ya lo que mi mente fuera haciendo, pero acuérdense que siempre va a ser introducción, desarrollo, el éxtasis, la conclusión y qué planteo en el tema que estoy hablando. Siempre acuérdense de eso. Cuando les dicen, usted va a hablar ahorita, va a ser la clausura de la generación, pero es que no vine preparado bien. ¿Por qué venir preparados? Porque somos maestros. O sea, tenemos que estar siempre hábiles para cómo comunicarnos. Y en esta base de la comunicación, las relaciones interpersonales con nuestros compañeros maestros siempre van a estar positivos y propositivos. Las relaciones interpersonales con nuestros padres de familia van a estar bien, pero sobre todo, las relaciones que vamos a tener con nuestros alumnos van a ser lo mejor, porque vamos a saber cómo nos vamos a comunicar. Y como nos dijera el doctor Marcelino Muñoz, tenemos que transformar este mundo que tenemos por el mundo que queremos a través de lo que nosotros querramos ser. Si somos nosotros águilas, tenemos que demostrar que somos águilas. Si somos gusanos, pues a veces nos arrastramos, pero tenemos que saber que un día nos vamos a convertir en una mariposa gigante, hermosa, feliz. Pero tenemos que despegar en cada una de las cosas que hacemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la lectura, del estudio y de la preparación. Entonces, los invito a seguir en este diplomado docente tutor de la Fundación Marcelino Muñoz con uno de los decálogos, motivarlos para enseñarlos a hablar en público. Y es importante que nosotros aprendamos a respirar, a hablar con una buena dicción, a decir las mismas lenguaje, a racionalizar, pero sobre todo a persuadir. Orador que no persuade, orador que no logre el cometido. Es cuanto. Y ojalá que les haya gustado la parábola de la educación. Hoy en día, nosotros somos seres humanos que queremos llegar a la cúspide, que queremos llegar a lo alto. Y lo tenemos que hacer con una comunicación fuerte. Y yo les quiero dejar, pues les quiero dejar a ustedes una palabra muy importante que es propósito de vida. ¿Qué es lo que nos dice propósito de vida? Yo lo que quiero decirles a través de propósitos de vida, propósitos siempre tenemos que tener un proyecto. La R de responsabilidad. O nosotros tenemos que tener una honda y profunda amor a lo que tenemos. Aparte de tener un proyecto de vida, tenemos que ser pensativos, tenemos que ser organizados,
tenemos que ser sistemáticos, inteligentes, medir nuestros tiempos en una manera con un organigrama feliz, exitoso y pleno, y sobre todo ser sagaces. Porque si no somos sagaces, podemos tener inteligencia, pero sin audacia no se puede lograr. ¿Y la vida? ¿Qué nos quiere decir la vida? La vida pues, simplemente es vivir. Vivir en plenitud con la inteligencia que Dios nos dio, pero sobre todo con una dedicación enorme. Y la autoestima. Sin llegar a narcisismo, llegar con una autoestima fuerte. Un placer saludarles, mis queridos compañeros, compatriotas, latinos y no latinos, mexicanos, y todos los amigos que están aquí presentes. Quiero escuchar de viva voz alguna duda que tengan ustedes y decirles, pues, que crean en cómo motivar para poder persuadir a las nuevas generaciones. Si quiere alguien comentar algo, estoy aquí a sus órdenes. No tenemos manos levantadas, amiga. Hola. Sí, ¿qué tal? Dania, adelante. Bueno, somos Dani y Rafael, estamos tomando juntos el curso desde Jalapa. ¡Ay, Nos da Dani! mucho gusto. Nos da mucho Somos gusto. paisanos, estamos aquí, bueno, aquí estamos a tus órdenes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Nosotros llevamos ya varios años como docentes. Bueno, primero entramos como abogados, después nos volvimos docentes, tuvimos que aprender a ser docentes. Y ahora mi esposa es tutora en una escuela de bachilleres y yo soy docente en la universidad. La pregunta viene en este sentido. Nosotros podemos ser grandes motivadores. En sí, bueno, la labor que nosotros tenemos, además de educar, es motivar a nuestros alumnos para que crean que pueden lograr lo que están buscando, ¿no? Para que esa intención de vida que ellos tienen académica tenga una luz al final del túnel donde ellos sepan que van a poder lograrlo. El problema que tenemos ahorita es que sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque hoy más que nunca estas nuevas generaciones que tenemos, cuando menos nosotros en México, vienen cargadas, muy cargadas de una forma de pensar y de ver la vida muy diferente a cualquier otra generación que hayamos tenido en el pasado y a las nuestras propias. Yo ya soy de la época de 1970, ya tengo 50 años. Como nosotros transmitíamos los mensajes a la gente de nuestra edad y más adelante, se tiene que transmitir de manera distinta con los jóvenes de hoy. Son mucho más sensibles, son como que todo les duele más, como que todo les afecta. Entonces, sí tener mucho cuidado en ese sentido, sí tomar esta idea, este camino de liderazgo y hablar con ellos de manera propositiva, haciendo que ellos que sientan que su autoestima crezca, que ellos pueden, que ellos lo pueden lograr. Claro. Pero sí cuidando mucho las palabras, sobre todo en esta época. En este sentido, bueno, más que una pregunta era una reflexión respecto de que si nosotros queremos ser maestros o tutores, no podemos tener miedo a hablar. Esa sería una incongruencia. Claro. Creo que parte del arte de la enseñanza es la palabra, ¿no? Entonces, además de la actitud, además de todo lo demás y de la sapiencia, el conocimiento, etcétera. Pero sí decirle a nuestros compañeros que en estos tiempos una palabra nos puede causar muchos problemas administrativamente. Y entonces el discurso que tenemos que hacer tiene que ser todavía más razonado que en el pasado. Y pues muchas felicidades y nos congratulamos de estar aquí con ustedes, Generación 16. Muchas gracias, Dani, la verdad, y tu esposa, me da muchísimo gusto porque la comunicación es importante. Por eso siempre cuando empecé yo platicando, iba dando de dónde me estaba argumentando. Porque para poder hablar, no nada más puedes caer en ser merolico, sino tienes que ser, para ser un buen orador, para poder persuadir, tienes que tener argumentos. Y en esta posmodernidad, en este siglo XXI que estamos nosotros viviendo,
Aparte de saber comunicarnos, tenemos que saber comunicarnos a través de las redes sociales, a través de los celulares, Instagram. Esto es comunicación. ¿Cómo vamos a motivar? Aprendiendo a manejar todas estas redes sociales, porque es parte de la comunicación de hoy en día, como lo estaba diciendo con las nuevas generaciones. También soy abogada, también psicóloga y pedagoga. Entonces, en estas situaciones, pero la primera carrera fue la de ser maestra. A mí me encanta, estoy enamorada de la profesión más hermosa que existe en el mundo, que es la de educar. Y efectivamente ya no es como antes, incluso en los WhatsApp que mandan, ponen en la época de nuestros papás, cuando viene el papá, el maestro y el padre de familia señalando al alumno como regañándolo. Y en esta época viene el padre de familia y el alumno regañando al maestro. Es lo que nos está tocando vivir, desgraciadamente, pero no es malo. Tenemos que aprovechar, dijera el doctor Marcelino, aprovechar ese espacio para decirle, ok, ¿quieres ser líder? Pero ahora, ¿cómo me argumentas, mi amor? ¿O cómo me argumentas, hijo? Claro. Gracias. Un placer Gracias. saludarles, Dani y esposa. Igualmente. Ahora sí, Elvia, te escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, es muy importante la comunicación con nuestros alumnos, con nuestros compañeros de trabajo, pero considero que es más importante también la comunicación en nuestra familia. ¿Cuántas familias hoy en día pues no tienen a comunicarse? Y eso es muy triste porque nuestros padres muchas veces tienen que descuidar a sus pequeños, tienen que salir temprano a trabajar, regresan muy tarde, ya cansados, pues no tienen ahora sí esa paciencia para atender a sus niños o a sus niñas o a sus adolescentes, y es ahí donde considero que se está perdiendo mucho. Se está perdiendo mucho y también es importante que tengamos un sistema que le permita al padre que tiene niños pequeños, adolescentes, o simple y sencillamente se tienen que reducir las horas de trabajo, ¿sí? Se tienen que reducir porque se tiene que dar un espacio a la familia, se tiene que dar un espacio a estos niños para que convivan más con sus padres y de esa manera los padres pueden apoyar a fomentar valores, a fomentar comunicación asertiva, a fomentar responsabilidades. Y ese beneficio lo vamos a ver nosotros en las escuelas. ¿Sí? Cuando el padre de familia está al pendiente de sus pequeños, para nosotros como trabajadores, aunque amemos nuestra carrera, aunque nosotros vivamos por nuestra carrera, sin importar ahora sí lo que ganamos, es muy importante que el niño llegue a ese salón de clases, pues feliz, contento, dispuesto a comunicarse de manera correcta, a estudiar, a expresar sus ideas. Un niño seguro necesitamos, porque lo que está pasando con nuestra sociedad es falta de comunicación, falta de amor, entendiendo el amor como aquel sentimiento que abarca todos los valores. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que el amor y la comunicación, por ejemplo, de aquí yo siempre hago esta pregunta. ¿Cuántos de aquí están casados? Hacen la mano. ¿Cuántos de aquí están divorciados? Y uno de los factores importantes del divorcio fue la mala comunicación. Desde ahí estamos partiendo. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos y nos hemos dado cuenta que nuestros hijos no nos entienden porque no hablamos el mismo idioma? Entonces, aquí la comunicación del amor sí es cierto. Los tiempos son muy difíciles como para dejar los trabajos, pero el tiempo que le dediquemos a nuestros hijos tiene que ser de calidad y dedicarles, o sea, aunque yo venga cansada, sacar doble esfuerzo y decir, a ver, pero eso lo deben de entender los padres de familia. Nosotros como padres de familia y también motivar a los padres de familia a que enseñen eso a las nuevas generaciones, porque es lo que estamos teniendo, muchas familias disfuncionales, una sociedad disfuncional, pero no es grave, tenemos que enseñar el amor a esas familias disfuncionales. Sí, Mercy, te escuchamos, Mercy.
Muy buenas noches con todos. Soy de la generación 14, le hablo desde Ecuador. Sí, en cuanto a lo que usted nos está participando, pues es muy favorable para nosotros como docentes, pues, impartirlo una vez más en nuestras aulas y de manera confiable con nuestros estudiantes y sobre todo que hay que darles pues a ellos esa seguridad, esa confianza y motivarlos para que ellos continúen adelante, ¿no? Que ellos tengan pues esa confianza en uno porque no todos los estudiantes pues, o los chicos, al menos yo trabajo con niños de segundo de la básica de 6 años que son ellos y son niños muy pequeños que la mayoría pues vienen como usted lógicamente lo estaba manifestando, vienen de hogares disfuncionales, la mayoría. Es un lugar donde yo trabajo, es un lugar muy conflictivo en cuanto dentro de la sociedad hay muchos factores que perjudican tanto a los niños, a los adolescentes y a la comunidad en sí. Entonces tenemos que lidiar nosotros con esto, pero con mucha paciencia, tanto con el padre de familia y con los mismos niños, porque ellos requieren de mucha atención, dedicarles esa paciencia, ese amor hacia ellos, porque como docente, pues que hemos escogido esta profesión, lógicamente debemos de demostrar sobre todo la paciencia, tener paciencia para atender a este grupo de niños y padres de familia y sobre todo madres que hoy en día la mayoría son madres y padres a tierna edad y ellos no, muchos no saben ser madres ni saben ser padres y lo van aprendiendo en el transcurso de la vida, pero a su manera. Entonces todo esto pues también nosotros como docentes impartirles a los papitos, a las mamitas, de qué manera pues pueden darle más atención a sus niños. El trabajo yo sé que es necesario, es muy importante, pero no lo es todo. No debemos de dejar de lado ese tiempo para nuestros hijos. Igual como nosotros como docente también lo hacemos, dejamos nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia por cumplir con nuestro trabajo, pero a pesar de ello debemos de dar el tiempo tanto a nuestra familia, a nuestros estudiantes y a la comunidad en sí. Sí, en cuanto a todo esto, tengo una pregunta, a ver si me la puede aclarar o salir de esta duda. Yo soy de la generación 14, sé que hasta el 21 de este mes se termina lo de la generación 14 y no he avanzado con los módulos porque yo estoy con un problema de salud, no me justifico, pero estoy con un problema de salud que me declararon hipertensa y por eso me mandaron reposo prácticamente que esté descansando. Estaba estudiando, haciendo una maestría en tecnología e innovación educativa y todo esto vino pues que todo esto me colapsó y caí en un estado pues de ansiedad y se me agudizó un poquito más el problema de salud y quiero saber pues cómo puedo hacer porque no alcanzo a culminar los módulos hasta el 21 que vi hoy, el día de hoy estuve revisando y vi que el 21 pues ya se culmina lo de la generación 14. Entonces no sé si usted me podría ayudar o con quién puedo referirme sobre esta partecita. ¿Hasta qué módulo se ha podido trabajar, maestra? No he avanzado mucho, creo que avancé hasta el 2, porque de allí ya estuve mi problema de salud y no pude avanzar más. De la generación 15, Generación 14. 14. Bueno, voy a poner un número de teléfono en el chat
para ¿Ya? que por favor se comuniquen conmigo y a ver de qué manera les podemos apoyar o cuál es el procedimiento a seguir. ¿Sí? Sí, eso, sí, en esa parte sí quisiera que me den ayudando. No, o sea, los problemas de salud me han, me han limitado en esta partecita por lo que me mandan, o sea, me mandaron reposo, el trabajo y todo esto, como le dije, estaba culminando, entonces sí se me complicó un poco más el problema de salud. Recién estoy tratando de mejorar. Sí, entonces por favor escríbame el número que le estoy poniendo ahorita en el chat y a Ah, ver cómo le ya, bueno, apoyamos. ya, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercy. Antonia, Antonella. Los que le van tomando la Buenas palabra, noches. les voy a pedir de favor si bajan la mano para no enredarnos aquí con esto. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Soy Antonella de Cochabamba, Bolivia. He estado atenta a todos los comentarios que han hecho los colegas y la situación de la comunicación con los estudiantes en el área en que trabajo, que es educación técnica tecnológica, la carrera de electrónica. He visto que los estudiantes no son muy receptivos a la comunicación. También son muy sensibles a cualquier comentario, a cualquier palabra que uno pueda hablar, decirles. A veces ellos no interpretan correctamente el mensaje que uno les da. Ellos son muy susceptibles, como les digo, y a veces se hace difícil la comunicación. Incluso, como decía al principio de la charla usted, que uno debe saludarles, debe preguntarles, pero ellos no contestan. Unos cuantos contestan al saludo, entonces uno tampoco no sabe cómo desenvolverse en el aula. Muchos abandonan, hay mucho abandono a partir de mediados del semestre, y aunque uno trata de hacer reflexionar y demás, generalmente yo he tropezado con que la situación de abandono para muchos es la situación económica. Ellos prefieren trabajar y comer. Primero está para ellos esa necesidad. Sí, Antonella, efectivamente yo creo que una de las características es la economía, pero yo creo que como maestros, precisamente por eso está la Fundación Marcelino Muñoz, y con este diplomado docente tutor está tratando de motivar, por eso es tutor de los docentes, motivar a los maestros para que se vuelvan a enamorar de su quehacer educativo. ¿Y qué quiere decir con esto? Tenemos que buscar estrategias de cómo comunicarnos. Si yo no estoy motivada como ser humano, yo como ser humano, hombre, mujer, o sea, yo no estoy motivada como hombre o como mujer, como ser humano total, yo no puedo motivar a otras generaciones. Tengo que empezar por casa. O sea, yo puedo decir, me acuerdo una ocasión que a alguien yo le diga, no, es que mis hijos son mi adoración, son mi vida. Yo no puedo vivir sin mis hijos. Qué mentirosa eres, Ludivina. ¿Cómo se le ocurre a esta persona decirme qué mentirosa soy? Dice, sí, porque si tú realmente amaras a tus hijos como dices, no estuvieras comiendo ese chamoy que sabes que tienes colitis y que te vas a lastimar. Pero es un chamoycito chiquito, ¿sí? Pero desde ese pequeño chamoycito chiquito, quiere decir que tú en todo momento tienes que pensar, me tengo que amar a mí, tengo que creer en lo que estoy diciendo, tengo que creer en lo que yo amo, para poder hacer creer y amar a los jóvenes que tengo en mis vidas. Está el micrófono prendido. Entonces, tenemos que aprender a motivarlos. Por eso los invitamos a que sigan estas clases, estas conferencias, porque es estar motivando a los maestros. Para eso está Propósitos de Vida,
Para eso está la Fundación Marcelino Muñoz, para esto está este diplomado docente tutor, porque tenemos que estar motivándonos y nos caemos porque todos nos hemos caído 1000 veces. Bueno, yo ya le dije a mis alumnos, vamos a hacerlo de esta manera, no me hace caso, vamos a hacerlo de esta manera, no me hace caso, tengo que hacerlo de otra manera, porque son estrategias, cada grupo, cada ser humano es diferente y cada contexto es diferente. Y ahí es donde tenemos que aprender a motivar para poder llegar a la comunicación. Bueno, los chicos no quieren entenderlo cuando yo hablo, pues no, me comunico por el celular. No quieren entenderlo por Messenger. No puedo por Instagram. El detalle es cómo llegar a comunicarme con esas nuevas generaciones hasta que lo logre. Una, otra y no 1000 veces buscar estrategias, pero si nos damos por vencidos en la primera, entonces la estrategia no va. Sí, Marisela, te escuchamos. Buenas noches a todos. Doctora, muchas felicidades. Yo soy de aquí de Veracruz. Gracias. Arriba el puerto. Arriba el puerto, así es. Soy de telesecundarias y la verdad para mí ha sido un honor estar en este de la tierra de Dios. Así es. Entonces, yo soy de la generación 15, apenas acabo de entrar y es muy motivante escucharla. Yo siempre la he admirado desde que la conozco y hoy reafirmamos mucho esa situación de amar nuestra profesión y a lo que nos enfrentamos como docentes día a día en la actualidad. Efectivamente, la falta de comunicación entre familias es un factor que nos ha lastimado en la cuestión educativa. Pero para eso estamos nosotros los maestros. Yo le puedo decir que en la comunidad donde trabajo tengo una buena comunicación con los alumnos, pero sí es un trabajo muy constante con padres de familia, porque incluso nosotros los maestros, cuando mandamos a llamar a los padres por alguna situación que los jóvenes hacen en la escuela, los padres no asisten. O sea, no le tienen esa importancia de comunicarles, oigan, su hijo tiene conductas no adecuadas dentro de la institución. Y entonces uno se la tiene que sortear solo y hacer pues el trabajo tanto de educarlo como de enseñarle aprendizaje, ¿no? Porque son esos dos factores importantes en nuestra labor. Y pues el trabajar en la comunicación con los chicos, efectivamente. Si no lo aprenden de una cosa, lo aprenden de otra. Y si no, pues buscamos muchas formas de comunicarnos. Sí, me ha llegado incluso hasta bajar a su nivel porque hay palabras que ellos comentan y dicen, le digo, bueno, ¿y esa palabra qué significa, no? Porque nunca la había escuchado. Entonces, bueno, entonces está bien. Y ya cuando le digo, oye, pues es que está chido eso, ¿no? Su maestra ya se está poniendo al corriente, dice. Entonces, es un poquito interactuar con ellos y pues les da esa confianza a ellos de poder platicar con uno. Incluso me ha tocado con niños y con jóvenes y jovencitas que tienen más comunicación con uno como maestro, les cuenta a uno lo que sienten, lo que piensan, cuando tienen pues problemas en emociones, en situaciones, y pues eso habla de la buena relación y de la buena comunicación que a veces hay entre maestros y alumnos. Entonces, esa es mi participación y pues una vez más reiterarle mi felicitación y pues aquí estamos trabajando por el bien de la educación de México. Y sobre todo estás en un gran subsistema o una gran modalidad que es telesecundaria. Efectivamente estás haciendo algo en la comunicación, tenemos que empezar desde la raíz y la raíz son los padres. Acercarnos a comunicar con los padres, esa es la base. Porque estemos de acuerdo los padres de familia, a lo mejor, si a veces nosotros se nos dificulta como maestros cómo comunicarnos con los jóvenes, pues a los padres se les dificulta más que no tienen este estudio pedagógico. Entonces aquí es donde tenemos que estar, somos un equipo bonito, donde está padres de familia, maestros frente a grupo, autoridades, para poder estar interactuando en esa sociedad. Mis felicitaciones, Marisela, gracias. Vamos con María Eugenia. Te escuchamos, María Eugenia. Creo que ya no. María Eugenia, ¿no? Bueno, con Antonella otra vez alzaste la mano, o se quedó la mano alzada hace un rato, Antonella. Perdón, estoy aquí, María Eugenia. Muy buenas noches a todos los presentes. Hablo desde Bolivia. Sí, estaba escuchando toda la conferencia que han dado.
Y a las maestras también, desde mi punto de vista, por ejemplo, aquí yo trabajo en el Alto, en el trabajo que llevo estoy con primaria, tercero de primaria. Sí, es un poquito dificultoso, digamos, llegar a los papás porque con el trabajo que ellos tienen aquí y más los padres se dedican aquí al comercio, entonces eso les dificulta asistir, digamos, a las reuniones, a los llamados que se les hace. Entonces los maestros cumplimos casi el papel de segundos padres, como se dice, ¿no? En la mayoría de los maestros. Y yo con la experiencia de trabajo que tengo, puedo decir que a veces los maestros descuidamos a nuestros hijos por atender a nuestros alumnos. Somos a veces más maestros que padres de familia. Y eso lo he experimentado en mis hijos porque siempre ellos me dicen, mamá, tú nunca has estado cuando yo tenía que jugar, nunca estabas un día de la madre, estabas siempre con tus alumnos. Y cuando son jóvenes, a veces eso nos restronjan en la cara, como se dice, ¿no? Nos dicen, y a veces duele como profesionales. No tenemos, digamos, buenos recuerdos de nuestros hijos, porque eso es el recuerdo que ellos tienen, nuestra ausencia de nosotros. Entonces yo puedo decirle a la generación nueva que está viniendo como maestros, no descuidemos esa parte. Tal vez sería bueno llevarles a nuestra fuente de trabajo cuando son niños que estudien con nosotros, porque a veces es lo más triste y amargo escuchar de nuestros propios hijos que no hemos podido llenar ese vacío y cuando ya son jóvenes no se puede llenar ese vacío, se queda así. Entonces, cuando ya somos adultos, a la edad que tengo, por ejemplo, y con los años que tengo, ese vacío quiero llenar con mis nietos, pero es muy difícil. Pero muchas veces nuestra profesión es tan ingrata que los padres a veces no entienden esa situación. Entonces, para eso es muy importante la comunicación, ¿no? Tal vez llegar a los padres de familia a través de la comunicación y exhortarles también que nuestra carrera es muy sacrificada. Gracias, licenciado. La verdad tienes toda la razón, pero no nos podemos sentir culpables. Y aquí viene otra vez el tema, la comunicación. Sentar a nuestros hijos desde que son pequeñitos, a veces uno dice, no, porque están muy pequeñitos. Los niños entienden desde que están recién nacidos. Vamos a sentar los hijos. No puedo estar porque tengo que trabajar, porque soy padre y madre o porque soy madre nada más y tu papá, pues entre los dos tenemos que salir adelante, la situación que sea de nuestro contexto. Pero llegando de trabajar, les prometo que vamos a ver qué es lo que está pasando. Y de vez en cuando, llevárnoslo a nuestros centros de trabajo. Miren, aquí estoy, hago esto con los niños, hago esto. Y enseñarles de esa manera, con la comunicación. A veces precisamente uno de los problemas es de que no nos comunicamos desde que están pequeños. Y si uno tiene esa buena comunicación con ellos, ellos se entienden. Y no, o sea, y nosotros a veces el reproche lo sentimos nosotros, pero nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos yendo por el pan nuestro de cada día. Así que ánimo. Apolonio, te escuchamos. Maestro Apolonio, jefe de sector. Gracias, maestra Ludivina, doctora Ludivina, esposa mía. Fíjate que dentro de mis años de servicio que tengo, que son poquitos, casi te voy alcanzando, he notado en las diferentes generaciones que han pasado de docentes, me estoy refiriendo a docentes, ¿no? Docentes que hace algunos años no les interesaba más que el salario y salir temprano del centro de trabajo. Hoy, en la actualidad, tenemos, y nos cuesta todavía que el docente acepte realmente la función que está desempeñando. A pesar de, y sobre todo los docentes que tienen más años de servicio que los que están llegando en la actualidad. Me he dado cuenta, porque yo acudo a los consejos técnicos y escucho a mis compañeros y me gusta participar. Todavía están acostumbrados a que el docente que está al frente les dé ejemplos o les piden ejemplos. Y no son maestros que digan, bueno, vamos a conformar o vamos a hacer un ejemplo para podernos dirigir con mayor facilidad. Esa es una. Otra,
la relación docente con padres de familia casi no se da. Y casi no se da porque el docente que está en una comunidad regularmente sale de ella. Y a veces los vehículos de transporte no salen después de las 2 de la tarde. Entonces, es una lucha que tenemos con el personal para que ellos mismos interactúen en estos momentos con la comunidad e ir fortaleciendo este trabajo que queremos. El alumno, el docente y la comunidad y autoridades. ¿Para qué? Pues para tener mejores chicos. Para que los chicos se formen su línea de vida que quieren lograr en el futuro y ayudarlos a que ellos lo consigan. Lo he visto y sí, yo me he topado con compañeros y hemos discutido y bueno, hemos llegado a acuerdos, ¿no? De que el trabajo debe ser desde aquí, pero primeramente nosotros, hacer conciencia en nosotros mismos de que queremos transformarnos y queremos transformar a la nueva sociedad. ¿De dónde vamos a empezar? Me decían ellos. Es que ya no podemos cambiar a los adultos. No, ya no lo vamos a cambiar. Pero sí vamos a cambiar a estas generaciones que tenemos en nuestras manos. Desde aquí podemos empezar para que mañana, cuando ellos sean adultos, sean otro tipo de personas. Pero somos y debemos ser nosotros los que primeramente debemos aceptar los cambios. De no ser así, seguiremos batallando, pero la lucha seguirá y seguiremos insistiendo. A los padres de familia, cuando yo convivo con ellos, yo los oriento, les digo, cuando hay un caso difícil en alguna institución y me toca llegar por invitación de un supervisor escolar, acudimos y realmente salimos contentos porque a veces el director no les explica cuál es la función que tenemos dentro de un aula, cuál es la función que tenemos en la comunidad. Llegamos y les explicamos y les decimos cuáles son nuestras responsabilidades y ellos se quedan contentos y aceptan y vuelven a aceptar al maestro. Posteriormente hablamos con el maestro para decirle, oye, la estás regando aquí, tienes que ser así. ¿Sí? Haz ese cambio. Pero sí nos cuesta, maestra Ludivina, cambiar a nosotros mismos. Nos cuesta y nos cuesta mucho. ¿Sí? Y los jóvenes que llegan pues, saben mucha tecnología más que uno, pero pues son trabajadores, son chambeadores y ahí la llevamos, ¿no? Pero también nos llegan unos que realmente no quieren llegar a la comunidad y se rehúsan. Creo que nuestras escuelas normales no les explican a estos chicos que nuestras escuelas telesecundarias son del ranchito, del área rural, que ya tenemos escuelas en el área, en la ciudad, en el área urbana, pues ha sido gracias a que los demás subsistemas no le dan abasto al alumnado y ahí tenemos que entrar telesecundarias. Gracias, es cuanto, maestra Ludivina. Gracias. Gracias, muy amable. Pues la verdad tiene razón, o sea, esto es de enamorar. Nosotros, primero enamorarnos, mucho nosotros, es enamorarnos diario de nuestro quehacer docente y poder enamorar a las nuevas generaciones que están a nuestro cargo. Gracias, maestra Polonia, un placer. Y qué bueno verte mejor. Maestra Ariana, te escuchamos. Aquí. Yo solo quería dar un aporte así cortito. Hablamos mucho de la comunicación, hablamos mucho de hablar con los padres. Es nuestra obligación, pero creo que más debemos nutrirnos de aquellas estrategias que como docentes del nivel inicial, primaria, secundaria, tenemos que hacer en el aula con los chicos para que ellos pierdan el temor de hablar en público. Por lo tanto, las estrategias que use el docente van a ser las herramientas que les permitan en las oportunidades próximas a desenvolverse de una manera natural con el lenguaje. Y para ello nosotros tenemos todo aquello que nos ofrece la educación propiamente dicha, ¿no? Canciones, poesías, teatro, diálogos, trabalenguas y todo aquello que nosotros tengamos que trabajar con el niño dentro del aula, aprovechando el tiempo que tenemos con ellos, les va a permitir salir adelante, primero hablar para sus compañeros, muchos con temor y otros no, pero sí
esas actividades nos van a ayudar de una manera certera a que aquel niño que todavía no se siente seguro de poder comunicarse con el otro, vaya a lograrlo. A mí me ha dado un gran resultado. Yo me pongo en el lugar de ellos, converso con ellos diariamente y más aún con los que todavía tienen temores, pero este año escolar para mí ha sido tan exitoso que yo misma me admiro porque todo aquello que conversamos en docente tutor lo pongo como un arma mío dentro, ¿no? Él no puede, entonces a él lo agarro en la mañana, a media mañana, y lo agarro también a la salida. Converso con él y trato de que me diga todo lo que siente, todo lo que piensa, con la confianza y el amor que debo tener para ellos en el tiempo que dure mi relación de trabajo con ellos. Tengo que darles el amor que ellos necesitan, porque no podemos decir que los padres y que la sociedad, y que no, o sea, el maestro de aula se formó para lograr en los estudiantes cambios, y esos cambios van a ser el desarrollo de las competencias que les van a permitir terminar su carrera profesional y ante todo ser personas de bien en la vida. Eso es lo que pienso. Muy bien, Gracias. Ariadna, y efectivamente lo que hemos estado platicando, que el cambio, el factor del cambio viene de nosotros mismos. Y qué bueno que dices que ha servido muchísimo, te ha servido a ti también este diplomado docente tutor. Ese es el objetivo. Eso es lo que quiere el doctor Marcelino, esto es lo que quiere la Fundación Marcelino Muñoz, que veamos que el factor del cambio está en nosotros mismos. No sé si hay alguien más que quiera participar, alguien más que tenga quiera tomar la palabra. Si no, le damos la palabra a la licenciada Fernanda, que está aquí presente. ¿Alguien más quiere comunicarse algo? Bueno, si no hay más palabras, más levantamiento de manos. La verdad, efectivamente, el cambio está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar para poder entender que la profesión que tenemos es una de las más bonitas. Sí, Sonia, te escuchamos. Buenas noches, un saludo desde La Paz, Bolivia. ¿Me escucha, verdad? Sí, hija, sí te Hola, escuchamos. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha perfectamente. Sí, te Gracias. escuchamos. Muchas Ajá. gracias. Miren, es muy cierto que nosotros los maestros tenemos que prácticamente ser totalmente abiertos, tratar de utilizar estrategias para aquellos jóvenes que a veces no pueden comunicarse con la palabra, y a veces es necesario fortalecer ese aspecto, ¿verdad? Algunos se desenvuelven más con lo escrito. Y pues y yo tuve una idea, ¿no? En esta gestión de que, porque me decían, yo los veía en mi curso, al curso que asesoro en Bolivia, nosotros los maestros, los estudiantes piden mediante voto o eligen al maestro que quieren que sea un asesor de curso. El asesor de curso es quien dirige, el quien guía, quien ayuda en las actividades durante todo el año, en disciplina, en su aprovechamiento, en todo el aspecto pedagógico y también extracurricular, curricular. Entonces, es así que me dicen, yo los veo un día como que me quieren decir algo. Les digo, ¿me quieren decir algo? Les digo, y levanta la mano un estudiante y me dice, sí, queremos, pero es que no sé cómo decirme, pero dilo tranquilamente, sin temor, tú tienes que ser honesta, simplemente dilo, pero contacto, le digo. Y me dice, ¿puedo escribirme? Dice, claro, escribe, yo también. Me dicen, sí, escriban lo que quieran, les dije. Entonces empezaron a hacer notitas y me hizo esta nota esta señorita, que su nombre es Nadir, y me dice agradecerle por todos los aprendizajes que nos brindó, por los maravillosos momentos que pasó con el curso, pese a la indisciplina que generó el curso, a usted jamás, y usted jamás renunció a su cargo de asesora y siempre estuvo ahí para apoyar al curso.
es la mejor maestra para mí y siempre la llevaré en mi corazón por los buenos recuerdos que pasó. Nunca olvide cuánto la queremos. Yo eso espero que el año que viene nos brinde su aprendizaje. Gracias. Eso es lo que escribió la señorita. Y mire, para mí, y tengo muchas otras cartas que otros jóvenes también hicieron. Y cuando uno, digamos, recibe este tipo de cartas, es una emoción tremenda porque uno lee y pues puede, prácticamente es una conexión con el estudiante, ¿no? Pensar que tal vez no lo podía decir así de manera oral, sin embargo, de manera escrita, tratan de reflejar su sentir. Entonces, pienso que nosotros tenemos que buscar estrategias, diferentes estrategias para motivar y que esa comunicación entre emisor y receptor sea fructífera, que el mensaje sea claro, que haya, no solamente se quede ahí, sino que tiene que haber una retroalimentación. Y pienso que se está con este taller, con este curso, con este diplomado que estamos pasando, nosotros vamos a fortalecer las debilidades que tenemos y vamos a poder acercarnos más y tener tal vez resultados como el que yo pude compartir, que no es nada en realidad y que ya tal vez pueda yo tener ya jóvenes transformados. Esa es mi opinión, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Efectivamente, también el escribir es una buena comunicación. El detalle es que los jóvenes se comuniquen y hay que saber comunicarse con ellos. Sí, Luis Antonio. Sí, Luis Antonio. Y con Luis Antonio creo que terminamos las participaciones. Luis Antonio, ¿te escuchamos? Creo que no. Ya no entró o ya se fue. Bueno, Jorge Enrique. Buenas noches, Olivia, para todos. Como escuché en la conferencia que daba el doctor Marcelino, ¿no? Que justamente a veces el tema de hablar en público tiene que ver con vencer ese miedo, ¿no? Ese temor a equivocarnos, a qué van a decir, qué van a pensar, o a los jóvenes y señoritas que están en el colegio. Personalmente este año estuve de docente de secundaria, entonces, ¿qué van a decir mis compañeros? ¿Se van a reír? ¿Se van a hacer la burla? Entonces, expresarnos lo que uno tiene, ¿no? Lo que uno, en caso de dudas, en caso de vertir una opinión que va respecto al tema, o aún si no va respecto al tema, pero que sea algo coherente, ¿no? Si, sin intención de ofender ni dañar a nadie, siempre dentro del marco del respeto y la educación. Algo pues que forme y que ayude y que sea de edificación. Eso solamente quería aportar. Muchas gracias, Jorge Enrique, perdón. Efectivamente, la importancia es motivarse uno mismo. Comunicarnos y regarla. Pues para eso venimos a este mundo. El que haya dicho que nunca la ha regado. Muy bien, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos, Luis Antonio. Sí, Luis Antonio, te escuchamos. No le permitió ella hablar. Sí, Luis Antonio, ya es que volviste a ponerte silencio en tu micrófono. Quítale el silencio a tu micrófono, por favor. Ya te habíamos escuchado, Luis Antonio. Luis Antonio. Creo que se fue. Bueno. Está queriendo comunicarse con nosotros, Luis Antonio, y precisamente los medios electrónicos son parte fundamental de la comunicación. Y si tenemos alguna falla, ya no pudimos lograr esa comunicación. Sí, Luis Antonio, ¿ya puedes participar? Ya, muchísimas gracias, muy buenas noches. ¿Me está escuchando? Sí, claro, a tus órdenes. Sí, Luis Antonio. Te volviste a poner el silenciador, hijo.
Otra vez se volvió a poner, volviste a puchar el silencio de tu micrófono. Quítale porque está silenciado tu micrófono. Ya otra vez ahí quédate y ahí estás. Síguele. Muy buenas noches, muy amable, muchas gracias. Le hablo desde la Amazonía boliviana. Buenas noches, gusto de saludarlo, licenciado. Igualmente. Bueno, es importante, digamos, motivar, incentivar y todo lo que podamos hacer en cuanto a estrategias que sean beneficiosas para nuestros estudiantes, lo hacemos con el mayor agrado. Es importante que nuestros estudiantes, lo primero, pierdan ese miedo de hablar en público. Efectivamente, ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer, no solamente un solo maestro, sino todos, desde el nivel inicial, primaria y secundaria, en la universidad, incluso a nosotros mismos nos pasa a las personas mayores. No es tan fácil hablar en público y no todos lo quieren hacer. Entonces, eso se hace con una continua práctica desde que nace uno. Pero bien, nosotros estamos en ello, esa es una de las metas que siempre queremos, al menos mi persona es una de ellos. Por eso se motiva en las poesías y se hacen otros tipos de participación de los estudiantes, pero tiene que ser con una colaboración de todos. El gran problema que tenemos en esta parte de la Amazonía, pues yo soy respetuoso de todo, he estado escuchando, soy muy respetuoso de las opiniones, pero aquí nosotros tenemos una gran dificultad, un gran problema. Nuestros estudiantes son un poco descansaditos. Por no decir la palabra correcta, tal vez, y no quiero que ninguno se llegue a ofender, un poco flojitos, flojos, descansados, flojos. Esto ha incrementado mucho más con lo que ha significado la pandemia. 2 años, por no decir casi 3 años. Entonces ha aumentado un 50% de años, mucho más descansados nuestros estudiantes. Por lo menos aquí en esta región, casi un 70%, un 30%, bueno, sus padres se preocupan, los estudiantes también, porque estudian en colegios particulares, ¿no? Aquí la situación es un poco distinta para los colegios fiscales, entonces los mismos padres son bien descansados, los estudiantes a veces en un gran porcentaje no llevan ni su material, entonces el maestro, el profesor, en muchas oportunidades yo conozco maestros que llevan, les compran material para sus estudiantes, en algunos casos en el ciclo primario. Entonces esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Yo quería compartir esto, no quiero hacerlo muy largo, pero siempre estamos enfocados en ello. Y nosotros como tutores también, como los estudiantes en esta época son descansados, hemos tenido que ir a su casa, inclusive a firmar acta de compromiso para que asistan a la escuela o al colegio. Ellos hacen de que firman, aceptan todo con presencia de sus padres, pero a la hora, la verdad, a veces ni eso sirve, porque en su mayoría no asisten. Entonces, otros sí cambian la actitud con la reflexión de sus padres, vienen y cumplen y salen adelante. Pero otros quedan siempre en la misma situación y a veces es un poco peor porque a mí me ha tocado a veces ir y los estudiantes cuando uno va a su casa no quieren salir, se esconden. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí. Estamos en ello para luchar y bueno, adelante ustedes con este seminario, este diplomado que se está haciendo para mejorar y tener otro tipo de estrategias, tal como levantar este gran problema que tenemos aquí. Muchas gracias, muy amable por todo. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que algo que tenemos que ver, Luis Antonio, que para esos alumnos descansaditos, como tú les llamas, tenemos que buscar estrategias para que a lo mejor dejarlos descansar y decirles, es importante que descanses, pero si haces esto otro más, puedes descansar más tiempo sin tener problemas de darle ciertas declaraciones a la justicia, sin tener que estar en otra situación. Yo creo que por aquí tenemos que platicar con nuestros alumnos y en esa plática que tenemos que hacer con nuestros alumnos, pues decirles, miren, jóvenes, todavía tenemos un futuro mejor para nosotros. ¿Alguien más quiere participar? Bueno,
Yo les agradezco su atención en este martes 13 de diciembre del 2022. Ya son las 8:20, 21 minutos, con un 21 minutos. Les agradecemos a nombre de la Fundación Marcelino Muñoz y con este diplomado docente tutor, pues gracias por haber estado con nosotros en este gran día y les deseo, porque no me va a tocar verlos, les deseo que este 24 de diciembre realmente reconozcamos el nacimiento del niño Jesús o de lo que nosotros creamos y que este 2023 sigamos con vida, con salud y con muchas estrategias para lograr lo que nosotros queremos, para lograr transformar el mundo que tenemos por el mundo que queremos y con un propósito fuerte para ser mejores. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas Un noches. placer Yo saludarles. tengo una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas amigos. Un noches gusto a todos. saludarles. Les Muy invito, por buenas noches. favor, a que nos apoyen en la campaña Abrígame que tengo frío, para que aporten recolectando noches, ropa saludos desde y Ecuador. se la entreguen a los niños, con los niños, grabando un video. Apoyemos, por favor, a esa noble causa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada.